1 Corintios 10, vamos a ver algo muy importante que nosotros debemos de entender y guardar en nuestro corazón. Oremos, Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Pedimos que tu palabra sea dada, Señor, con revelación, con denuedo. Que esta palabra, Señor, venga y quede en lo profundo de nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque esta es tu voluntad, Señor, y que lleve fruto abundante. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Amén y amén. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1: pero no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego añade el verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Lo maravilloso, hermano, de esto que Pablo nos relata en este capítulo es que todos conocemos la historia de Israel. Conocemos cómo Israel empezó en un hombre llamado Jacob. Este hombre, hermano, tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos salieron los 7 o los 12 patriarcas de cada tribu, llegando cuando José, uno de estos patriarcas, era el príncipe de Egipto. Ellos llegaron en tiempo de hambre a Egipto y se establecieron en la tierra de Gosén. La Biblia dice que eran aproximadamente 70 personas ya, una familia numerosa, y el Señor comenzó a multiplicarlos hasta el punto que después de la muerte de José entró un faraón a Egipto que no conoció a José. Cuando la Biblia dice que no lo conoció, no es que no supo acerca de José. Por supuesto que tenía que saber acerca de José, si José era un célebre gobernante de Egipto. Lo que quiere decir es que este faraón lo que hizo es que desconoció, despreció lo que José hizo en la tierra de Egipto. Ahora, dice que este gobernante, junto con aquel pueblo, tuvieron temor de Israel, porque Israel se multiplicaba en gran manera, y dice que las hebreas eran mujeres fuertes, y dice que parían hijos, hermano, pero por montones. Eran fuertes las mujeres, y los hijos eran robustos. Entonces el pueblo de Egipto se atemorizó y dijeron: hagamos algo conforme a los hebreos, porque al punto en el que van a llegar a ser mayoría y van a llegar a dominar Egipto. Entonces el plan fue: bueno, vamos a esclavizarlos, vamos a someterlos bajo un yugo de esclavitud. Y comenzó entonces un periodo para Israel, para una nación joven, de esclavitud. La Biblia dice que ellos estuvieron esclavos en Egipto por 430 años. Pero dice que el clamor llegó al Señor, y el Señor escuchó, y el Señor bajó y se presentó a Moisés. Antes de Moisés, el Señor escuchó el clamor e hizo que naciera Moisés, porque en el tiempo que Moisés nació, el faraón, hermano, estaban más atemorizados de cómo el pueblo aún bajo la esclavitud y el yugo seguía multiplicándose. Y este hombre mandó a que mataran a todos los varoncitos y dejaran solo a las hembras, a las niñas. Y comenzó a darse eso, pero el Señor dio gracia a Moisés. Dice que cuando Moisés nació era un niño hermoso. Mire, era tan hermoso ese niño
que cuando las parteras lo vieron nacer, dijeron, no, a esto no le hagamos nada, porque ellas tenían orden de eliminar a los niños. Pero Dios dio tanta gracia a aquel niñito, Moisés, que decidieron preservarlo. Pero eso era voluntad de Dios, porque Dios había mandado un libertador. Moisés es como un precursor, Moisés es como una figura en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació para venir a salvarnos de nuestros pecados y venir a libertarnos bajo el yugo en el cual nos encontrábamos, que es el yugo que tenía el diablo sobre nosotros. Por eso muchos hermanos que hoy están en la iglesia, que hoy están en Cristo, antes eran borrachos. Antes vivían una vida desenfrenada, al punto que cuando el Señor los alcanza y los toma, la gente que los conocía antes como eran no lo puede creer. Dicen, pero yo nunca creí que fulano de tal terminara buscando a Dios, levantando las manos, cantando en una iglesia, si yo lo conocí como era este. Pero así es el Señor que nos ha libertado del yugo del diablo por medio de Cristo Jesús. Pero fíjese que hay un paralelo entre Israel y nosotros, porque aquí estamos hablando de Israel cuando nació Moisés, le preservaron la vida, y Moisés dice que nació y luego lo pusieron, usted sabe la historia, lo pusieron en una canacita que le pusieron como brea, lo pusieron en el río Nilo, la hija del faraón lo encontró flotando, lo vio, aquel niño hermoso, se enamoró del niño. Yo me imagino que esta mujer quizás no podía tener hijos, o quizás sí, pero se enamoró del niño, lo tomó en sus brazos y dijo, lo voy a adoptar. Tremendo eso, ¿verdad? Porque el faraón era el que lo quería matar, pero Dios, en su forma tan misteriosa de trabajar, hizo que la misma hija del que lo quería matar lo adoptara como hijo. Y resulta que el que lo quería matar terminó pagando por la educación de Moisés, por la alimentación de Moisés, por el techo y por todo. Y Moisés se crió en la casa de Faraón como uno de sus hijos, siendo hebreo. Qué misterio, ¿no? Y luego todos conocemos cómo Moisés a los 40 años mató a un egipcio después de haberse dado cuenta de que su origen era hebreo, y salió huyendo al desierto. Y luego de ser un príncipe, porque él era un príncipe, él era el hijo de la hija de Faraón. Parece ser que Faraón en ese tiempo no tenía hijos, parece que ella era la única, o tenía solo hijas. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿A quién le iba a tocar el trono de Faraón? Moisés, porque él era el heredero por una dinastía, por la hija. Pero Moisés dice el Hebreos 11, que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó los placeres y salió al desierto, huyendo también porque él había matado a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Y cuando se dieron cuenta que él era también uno de los hebreos, dice que él salió un día para observar al pueblo cómo lo maltrataban, cómo lo trataban, y fue que mató a este egipcio. Y luego, cuando ellos estaban peleando, dos israelitas entre sí, le dijo, no peleen, ustedes son hermanos, ustedes no deben de estar peleando entre sí, los egipcios los están oprimiendo. Le dijeron, ¿y quién eres tú? ¿Quién te puso de juez entre él y yo? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Fíjese, se dieron cuenta. Entonces Moisés supo que lo que había sucedido lo sabían. Entonces Moisés tuvo temor y salió huyendo de Egipto. Pero lo que le quiero decir es que cuando Moisés fue levantado, hermano, como el libertador de Israel, cuando Moisés llegó a Israel con poder, con una vara, con autoridad, y el Señor con gran fuerza y poder liberó a Israel, dice la Biblia que les abrió el mar rojo.
Es admirable cómo el Señor, hermano, por 10 plagas, por medio de 10 plagas, doblegó al faraón, doblegó al pueblo egipcio, al punto que cuando Israel salió de Egipto, ¿sabe que le pagaron, lo indemnizaron por toda la esclavitud que le dieron? ¿Sabe que cuando Israel salió de Egipto no salió con las manos vacías? Dice que salió con el oro de Egipto. Dice que les daban así el oro, hermano, se los daban y salía. Salía el pueblo al desierto, pero luego el faraón dijo: yo no los voy a dejar salir así nomás, y los quiso eliminar ahí a las orillas del Mar Rojo, pero Dios intervino. Y dice que una columna de fuego se levantó entre el ejército y el pueblo, y Dios le dijo a Moisés: mira lo que tienes en la mano, porque Moisés le clamaba a Dios y le decía: haz algo, haz algo. ¿Y qué sucedió? Le dijo: usa lo que tienes en la mano. Y Moisés actuó, tocó el agua y el mar se abrió. Y ahí es la escena que está describiendo Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que dice aquí que él no quiere que ignoremos que en Moisés fueron bautizados todos en la nube y en el mar. O sea que ¿sabe qué sucedió? Desde ese momento que vino el faraón para eliminarlos, dice que se levantó una gran columna de fuego para detener a faraón. Pero mientras el mar se abría y mientras se abrió y el pueblo caminó en seco, dice que hubo una nube que se posó sobre el pueblo para hacerle sombra. Y aquí dice que en Moisés y en el mar y bajo la nube todos fueron bautizados. Está hablando de un bautismo. El Mar Rojo simboliza, hermano, el Mar Rojo simboliza cuando nosotros recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo como Salvador, porque somos lavados ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Pero entonces pasamos de Egipto, pasamos al desierto. Oiga, por eso cuando nosotros empezamos muchas veces la vida cristiana, no son paraísos los que a todos les esperan, sino que hay pruebas, hay luchas de diferente clase. Hay gente que tiene luchas económicas. Hay gente que tiene luchas que los amigos lo dejan, lo desprecian. Hay gente que tiene luchas con su familia, porque la familia le dice: te prefería antes que bebías, te prefería antes que te marihuanabas, te prefería antes que eras un borracho, te prefería antes que eras un parrandero, te prefería antes con la antigua manera de vivir que no beneficiaba ni a ti ni a nadie. Eso es una prueba. Pero lo más tremendo es que dice que el pueblo de Israel no solamente vio esa maravilla, no solamente cruzó el Mar Rojo, sino que, ¿sabe? Una roca que rodaba lo seguía. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque en el desierto no hay agua. Pero los israelitas, cuando tuvieron sed, le pidieron a Moisés, y Moisés dice que golpeó la roca por orden del Señor, y la roca se abrió y le dio de beber a más de 1 millón de personas. Hermanos, se puede imaginar, para darle de beber a más de 1 millón de personas, ¿cuántos galones de agua se necesitan? Hoy, en nuestros días modernos, si llevaran a un pueblo de 1 millón de personas a un desierto, ¿cuántos camiones de agua deberían de llevar? Sería una barbaridad. Pero la Biblia dice que la roca que los seguía, o sea que había una roca que rodaba con ellos, y la roca era Cristo. Es un misterio. Y dice que cuando Moisés golpeó la roca la primera vez, la roca se abrió y hubo un manantial de agua y todos bebieron. Luego dice aquí: y todos bebieron la misma bebida. ¿Qué dice? Espiritual. Estoy leyendo el verso 4. La misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo.
Entonces, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? Que bebían de agua y el agua era literal, pero a la vez era espiritual. Pero luego añade y dice, sin embargo, dice el versículo 5, no se agradó Dios de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces, lleguemos a un punto, hermano. Quiere decir que aceptar a Cristo es lo más grande que puede haber en la vida. Usted sabe que hay dos decisiones muy importantes en la vida y claves. Y las más importantes de todas. La primera es aceptar a Cristo como tu Salvador porque tenemos vida eterna. Y la segunda, ¿sabe cuál es? ¿Con quién te vas a casar? Porque si te casaste con la persona equivocada, te puede hacer imposible la vida. Pero si tienes un encuentro con Cristo, aseguras tu vida con Cristo, aseguras tu pasaje, tu vida eterna, luego Cristo te va a guiar hasta aquí, con quién te vas a casar. Y luego vas a tener éxito. Y si esa persona, hermano, con la que, por supuesto, tiene que ser esa persona con la que te casas, es un amante del Señor, juntos van a caminar para agradar al Señor, para cumplir los mandamientos del Señor, para cumplir lo que Él pide, y todo te irá bien en tu vida. Todo te irá bien. Problemas van a haber, dificultades van a haber, pero el Señor promete que si nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantenemos viendo al blanco que es Cristo, dice que nada nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. O sea, problemas van a haber, pero no nos van a hacer frente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso fuerte al Señor. Ahora añade el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces aquí empieza la historia. ¿Por qué el pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, después de beber del agua espiritual de la roca que era Cristo, y de ver milagros portentosos, porque ellos no trabajaban, ellos no podían sembrar en el desierto, entonces el Señor hacía que cayera un pan del cielo, que era pan de ángeles, que se llamaba maná, y los alimentaba el Señor. ¿Sabe qué más? Como no trabajaban, ahí no había lavadoras, no había secadoras. ¿Sabe qué hacía el Señor? Hacía que la ropa no se les envejeciera, o sea que no se les desteñía. Bueno, me imagino que cuando la roca sacaba aguas, lavaban sus vestidos, ¿no? Pero nuevos. Y no vaya a creer que andaban con hoyos en los caites, porque ellos usaban sandalias, ¿verdad? Les crecía. A los niñitos les crecía el pie, les crecía el zapato. Crecían de estatura, les crecía el vestido. Y no se les gastaba a los varones, a las mujeres, a los adultos, no se les gastaba los zapatos. Comían bien, tenían una buena dieta, fresquecito. Todas las mañanas se levantaban tempranito y fíjese que el Señor hacía que cayera como un rocío en la tierra y luego caía el pan como nieve. Bueno, todos hemos visto aquí la nieve, ¿verdad? Y dice que como nieve caía y ellos sacaban solo lo que se iban a comer ese día. Y eso era su alimento, todos los días. Ahora, dígame usted, no trabajaban, se vestían bien, comían bien, dormían bien. En el día tenían aire acondicionado, porque dice que una nube los cubría del sol. O sea que les daba frescura.
¿Y sabe qué más? ¿Sabe qué más había? Que en la noche había una columna de fuego que les daba luz. Tenían hasta luz eléctrica. No pagaban. O sea, no pagaban ni aire acondicionado, no pagaban por la luz. Tenían la comida. Cristo estaba con ellos. Y la palabra del Señor era dada a través del siervo Moisés. Y no solo eso, eso era gastos pagados en el viaje, porque el destino de ellos era la tierra que fluía leche y miel. Ahí ya les iba a decir el Señor, bueno, señores, cuando lleguen ahí ya no les va a crecer los zapatos y ahí no les va a crecer el vestido, ahí tienen que trabajar, pero les voy a dar buen trabajo. ¿Y sabe cuánto aproximadamente había de distancia de Egipto a esa tierra? Tenía que caminar aproximadamente 3 a 4 meses para llegar a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que no agradaron a Dios, porque aunque Él los bendijo, aunque Él fueron bautizados en la nube juntamente con Moisés al cruzar el mar, fueron bendecidos en beber el agua espiritual que era Cristo, el agua viva, no agradaron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que no hicieron fue sacar la codicia de su corazón. Lea el verso 6 conmigo. Y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para usted y para mí. Dígale al que tiene al lado, para nosotros, hermano. Yo le digo a usted, para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Entonces, ¿quiere decir que la codicia le desagrada al Señor? Sí. Hay gente que codicia el dinero, eso le desagrada al Señor. Por eso muchas veces el Señor sabe qué hace con algunos, les quita el dinero. ¿Me escuchó lo que le dije? Les quita. Hermanos, si usted quiere mantenerse con lo que Dios le ha dado, si tiene una buena casita, un buen carrito, un buen trabajo, le voy a dar un consejo. No se aferre mucho a eso. No se aferre a eso con codicia de que, ay, yo quiero mi carro, porque el Señor se fija. Y va a decir, con que estás con el carro ahí bien agarrado, con que estás con la casa bien agarrada, mira, lo quita para arreglar el corazón. Así que si usted y yo tenemos algo, desprendámonos, hermano, si lo queremos mantener, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando dice con nadie, ni con casas, ni con carros, ni con dinero, ni con trabajos. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro proveedor. Usted sabe, en este mundo, hermano, hoy tenemos y mañana, quién sabe. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Dice que el Señor no dejará burlado a los que confían en Él. Así que si el Señor le place hoy proveernos por un trabajo, pues gloria a Dios. Pero si ese trabajo falta mañana, no por culpa suya ni por culpa mía, pues tenemos esperanza que Él nos va a proveer. Porque al fin y al cabo es el que nos provee. Él usa diferentes medios. Dice la Escritura entonces aquí, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. Oiga, ¿qué hicieron? El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar, dice. ¿Pero qué clase de juegos? ¿Sabe qué clase de juegos se dedicaron a hacer los israelitas en el desierto? Cuando Moisés subió al monte, Moisés estuvo en el monte 40 días
y 40 noches. Ya cuando iban como 20 días comenzaron a protestar, hermano. Bueno, ¿y este Moisés qué se hizo? Nosotros aquí comiendo maná, tomando agua, y Moisés ni lo vemos por ningún lado. ¿Qué se hizo Moisés? A saber si se murió, dijeron unos. Regresémonos a Egipto, decían otros. Allá por lo menos teníamos que comer cebollas. Allá por lo menos teníamos una casa donde vivir. Aquí en el desierto estábamos. Mire, comenzó la gente a expresar su desconformidad. Hermano, pero no le acabo de decir que tenían todo lo que tenían. Hay gente que aún Dios dándole y protestando. Ya no sabe hasta qué dijeron los israelitas. Ya nos aburrimos de comer ese miserable maná. Así lo dijeron. Todos los días nos tenemos que levantar. Y como algunos eran haraganes, porque siempre hay gente así. El Señor les dijo: no guarden más maná del que no se van a comer. El trato es que todas las mañanas van a recoger maná nuevo, fresco. Pero la gente muchas veces no hace caso, ¿verdad? Es como uno le dice: no lo haga, es como decirle: vaya a hacerlo. Y sabe que hicieron muchos, agarraban de más, decían: ese Moisés no sabe nada, decían, y agarraban y lo guardaban. Cuando se llegaba el mediodía, lo que no se habían comido se volvía gusanos. Entonces comenzaron ellos a ser tan desconformes que comenzaron y dijeron, ¿sabe qué dijeron? No queremos más ese miserable maná, queremos carne. Queremos carne, ya nos aburrimos de eso. Hermano, tengamos cuidado. Diga conmigo: tengamos cuidado con lo que pedimos. Porque cuando Dios da algo y nos está pasando por ciertas etapas de nuestra vida, es para nuestro bien. Él sabe por qué lo hace. Y Él sabe hasta qué nos da de comer. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo por experiencia, porque cuando yo me casé, hay cierta comida que a mí no me gusta. No le voy a decir cuál, pero hay cierta comida que a mí no mucho me gusta. Pero cuando me casé, me tocó comer todos los días esa comida que no me gustaba. Todos los días. Y eso me sirvió. Porque fue un tiempo en el cual estábamos limitados. Fue un tiempo en el cual no teníamos nada, de nada. Empezamos con mi esposa de cero. O sea que ella se casó conmigo no porque yo le podía dar algo, no le podía dar nada. Lo único que yo le ofrecí a ella fue amor. Y luego que nos casamos, trabajo. Y proveer conforme yo podía. Y así empezamos, de la nada. Pero eso nos sirvió porque Dios permite todo. Para que cuando uno comienza a ser bendecido con Dios, uno sabe, hermano, que es, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: yo estoy acostumbrado a comer bien. Estoy acostumbrado a vestir bien. Y estoy acostumbrado a no comer. Y estoy acostumbrado a no andar bien vestido también. ¿Sabe por qué el Señor da esas escuelas en nuestra vida? Para que cuando Él nos bendiga, no se nos olvide de dónde venimos, de dónde nos llamó el Señor. Dice la Biblia: yo te llamé de los rincones más arrinconados o refundidos del mundo. Ahí nos encontró el Señor. Y nos ha hecho príncipes, nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Pero para llegar a tener la bendición de Dios hay que pasar un proceso. Aceptemos el proceso. Israel no quiso aceptar su proceso. Y comenzaron a decir: ese Moisés se murió, ese Moisés, a ver qué le pasó, estamos aburridos de esta comida, queremos carne. ¿Sabes qué? Estamos aburridos, estamos desesperados.
Y le dijeron a Aarón, haznos un Dios de oro, con todo el oro que nos dieron en Egipto. Hay gente que con la bendición que Dios le ha dado, en vez de traerla a los pies del Señor, hace becerros de oro. Comienzan a ser idólatras. Hay gente que con la bendición Dios comienza a bendecir. Mire, la bendición económica es algo que viene de Dios. Pero cuando comienza a venir hay que saber administrarla. Hay gente que cuando Dios la comienza a bendecir económicamente, no buscan al Señor. Mejor se buscan ir a hacer deportes, se buscan ir a hacer viajes, se buscan hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. No es malo hacer deportes, no es malo hacer viajes, no es malo construir casas, no es malo tener cosas materiales. No, lo malo es que con la bendición de Dios te alejes de Él. Eso es lo malo. Entonces aquí nos dice, no seamos idólatras. Fíjese que aquí está hablando a todos. Diga conmigo, está hablando a todos. Porque Dios conoce el corazón. Ahora, luego dice, porque dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron, ¿cuántos? 23,000. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, Moisés, a ver si se murió, haznos un becerro, Aarón, haznos un becerro, aquí está el oro. Y Aarón les dijo, está bien, quítense los aretes, les dijo, quítense los brazaletes, los anillos, y yo les voy a hacer un becerro fundido. Y dice la Biblia que Aarón, hermano, participó en eso. ¿Y sabe qué se pusieron a hacer? ¿Sabe qué clase de juegos se pusieron a hacer? Primero los juegos de ellos fueron lo que aprendieron en Egipto. Allá veían cómo le bailaban, hermano, a los dioses de las pirámides, a Isis, porque Isis es la reina del cielo que hablábamos el otro día. Y le hacían bailes eróticos. Y comenzaron ellos a practicar lo que vieron en Egipto, a hacer bailes eróticos. Y luego dice que cayeron en fornicación, cayeron en orgía. Y esa era la clase de juegos que tenían en el desierto. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la palabra de Dios. Por eso aquí dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Cuando Moisés bajó, dice que Moisés, hermano, se enojó tanto de lo que vio. Fíjese que era un hombre humilde, pero de la cólera que le dio, el celo que tenía de lo que vio, lo que estaba haciendo el pueblo, dice que tiró las tablas, las quebró. Lo que el Señor le había dado en 40 días, lo quebró, hermano. Y luego dice que Moisés puso orden en el campamento, pero al poner orden en el campamento se murieron 23,000 personas, porque el Señor hizo juicio. Ahora, dice el versículo 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por serpientes. Tremendo eso. ¿Sabe cuándo salieron las serpientes, hermano? Cuando ellos dijeron que estaban aburridos de comer lo mismo, cuando ellos comenzaron, hermano, a provocar al Señor en su corazón su inconformidad. Y comenzaron incluso muchas veces a querer apedrear a Moisés. Claro, yo no sé si en ese desierto habrán piedras, porque hay desiertos que hay piedras, ¿verdad? Pero sabe una cosa, el Señor dice que les mandó serpientes, y las serpientes los mordían, y se murieron un montón también. Ahora, las serpientes son tipo de los demonios. Porque eso es lo que representan las serpientes, demonios, espíritus malignos. Y el Señor permitió que entraran esas serpientes. Yo me imagino, hermano, la serpiente es un reptil repugnante, ¿verdad? Yo no sé, a menos a mí no me gustan. Son horribles. Hay gente, hermano, que tiene aquí animales de esos, ¿verdad? O esos serpientes en su casa. De mascota las tienen, hermano. Saber qué espíritus se moverán esa gente. Como un paréntesis le digo, yo conozco una persona que trabaja aquí
pintando así casas, así haciendo remodelación. Dice que en una ocasión llegó él a una casa con sus trabajadores y les dijo, bueno, la señora les dijo, mire, esto es lo que hay que hacer, y les explicó todo. Y ya después que les había explicado, entonces les dijo él a los jóvenes, a los muchachos, a los que llegó, bueno, empiecen a trabajar y yo voy a ir a comprar lo que hace falta. Pero como estos muchachos, yo creo que unos de Guatemala, otros de El Salvador, cargaban machetes en el carro. Entonces, no es que los guatemaltecos ni los salvadoreños andan con machetes, pero estos andaban con machetes. Se parecían a Pedro, andaban con espada. Y dice que cuando comenzaron a pintar en la parte de abajo del basement o del sótano, se les apareció una serpiente. Pues estos dos dijeron, se metió, y salieron corriendo a traer los machetes, hermano. Y cuando llegó el jefe, le dijeron, mire jefe, fíjese que nos pasó que encontramos una serpiente abajo, pero no se preocupe, ya nos encargamos de ella. Aquí la tenemos en esta bolsa bien picadita, ¿no? Y resulta que era la mascota de la señora. ¿Para qué se ponen a tener eso, va? Pero eso nos da, es nada más un ejemplo de lo que ahora la gente tiene en la casa. Da risa, pero yo hubiera hecho lo mismo, hermano. Si hubiera estado en lugar de ellos, no hubiera preguntado tanto, sino de una vez picadita. Pero imagínese usted, un pueblo que estaba llamado a ser bendecido, con un montón de serpientes en el campamento. Horrible. Y estas eran venenosas porque al morder, dice que estaban matando a la gente. Lo más tremendo de todo esto es que Dios lo permitió, porque aquí lo dice. Dice que el Señor permitió que entraran las serpientes y lo mordieran. Aquí dice el 9, dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos. ¿Por qué? Por serpientes. Bueno, hay gente hoy que provocan al Señor. Hermano, no hay que provocar al Señor. El Señor no puede ser burlado. El Señor es más fuerte que nosotros. Y hay gente, hermano, que lamentablemente el Señor provocan a Dios. Dios permite que los demonios lleguen y algunos hasta terminan endemoniados. Otros terminan en desviaciones terribles. Porque mire, dice la Biblia que el que desprecia adorar al Señor, el que desprecia buscar a Dios, Dios le envía una operación de error para que crean al error. Entonces nosotros que somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Nos conviene ¿qué? Caminar en obediencia, ser bendecidos. Dice el versículo 11, el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Hermano, la murmuración no es buena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No es bueno murmurar. Diga conmigo, no es bueno murmurar. En ningún lado. Si a usted no le gusta algo, háblelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe? Le doy un consejo. Si aquí en la iglesia algo no le gusta, no murmure. Con eso no le digo que no hable. Si no le gusta y yo tengo que ver con eso, venga conmigo y dígamelo. Así de frente, pastor, esto y esto. No me gusta. ¿Sabe por qué? Porque ahí la Biblia dice, no murmuréis. Se lo digo por el bienestar suyo y el bienestar de todos. Porque hay gente que se pone a murmurar. Doy ejemplo en la iglesia porque esto se da mucho. Ya te diste cuenta que el pastor comienza y uno nada que ver, hermano.
y gente que hace asunciones y comienza a poner ese veneno que el Señor lo reprende en otros. No hay que hacer eso porque Dios se desagrada de esas cosas. ¿Y sabe quién se levanta? El destructor. Entonces es mejor, hermano, yo en el nombre de Jesús le digo, yo no me enojo, porque si usted viene y me dice, pastor, esto y esto y esto, pues yo le explico, ¿verdad, hermano? Yo nunca dije eso, yo nunca pensé esto, o no estoy haciendo esto por lo que usted está pensando que lo estoy haciendo. O aclarar las cosas. ¿Para qué? Para que el Señor no se desagrade, hermano. Pues, y si yo estuviera en un error, pues también hay que corregirlo, ¿no? Porque en el camino del Señor todos estamos aprendiendo. Nadie lo sabemos todo, pero generalmente cuando la gente murmura, no murmura con razón. Muchas veces, como dicen, los que menos colaboran ofrendando o diezmando son los que más hablan. Ah, no, que no se están haciendo. Y estos no dan nada. Eso se da, hermano. Eso es así. Yo soy pastor, por eso, por algo se lo digo. Por eso es mejor ir y decir las cosas de frente. Hablar las cosas. Yo por lo menos trato de ser así. Es mejor ser de frente, decir las cosas. Si algo no le gusta a uno, mire, no haga eso, hermano. No diga eso. Porque eso es saludable. Ahora, aquí lo dice la Escritura. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Añade el 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para aquellos, no dice, para nosotros, para quienes nos ha llegado el fin de los siglos. O sea que más claro no nos puede hablar el Señor por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A quiénes nos han alcanzado los fines de los tiempos? A nosotros. O sea, esta palabra, fue escrita para nosotros. Nosotros no somos mejores que los israelitas, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, pero es que esos israelitas sí que de una vez vieron que el mar se abrió, veían cómo caía el maná, veían a la nube y todo, sí. ¿Y usted y yo no vemos nosotros cosas grandes en nuestra vida? ¿Sabe que nosotros tenemos cosas mayores que ellos? ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo. Primero, tenemos a Cristo. Lo más grande de lo más grande, el regalo más grande que podemos tener es Cristo. Él nació en esta tierra en un pesebre y ha nacido en nuestro corazón. Es un regalo grandísimo. Mayor cosa que esa no podemos pedir. No solo eso, el Señor dijo, me voy y les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y usted sabe que la iglesia es el cuerpo literal del Espíritu Santo. Porque Cristo nació en un pesebre y tomó un cuerpo. Y el Espíritu Santo, por eso es el Espíritu de verdad. Vino a morar ¿en dónde? En su cuerpo y en el mío. Entonces, ¿qué? Tenemos al Espíritu Santo. Le cuento, ellos no tenían al Espíritu Santo adentro. Le di dos cosas, dos ejemplos que rebasan a pasar un mar en seco, que rebasan a beber agua de una roca, que rebasan a recibir maná del cielo, ¿o no? ¿Qué piensa usted de eso? Eso es mayor que lo que recibieron los israelitas. Y usted y yo tenemos eso. Cuando los israelitas tenían un problema, ¿sabe con quién iban? Con Moisés. Moisés, hay un problema. ¿Qué? Aquel fulano me prestó un burro y no me lo quiere pagar. Y Moisés todo el día se pasaba juzgando al pueblo. Págale el burro al otro. O le va a dar dos porque se pasó del tiempo. Eso pasaba haciendo Moisés, resolviendo problemas. Ahora, usted y yo, cuando hay un problema, ¿qué podemos hacer?
vamos primero con allá arriba, inmediatamente, de rodillas, Padre, mira a este hermanito lo que me está haciendo, Señor. Sí, quéjese con el Señor. Quéjese. No, ahí se vale. Mire, Señor, este hermano, y como el Señor es sabio, ¿eh? Le va a decir, sí, pero ¿qué le hiciste? Ay, Señor, es que yo no creía. Entonces, el Espíritu Santo nos habla. Pero si usted estuviera sufriendo injusticia y va con el Señor, lo primero que el Señor le va a decir por medio de su palabra es: ve con el pastor. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Pablo lo dice. ¿Sabe que habían hermanos en Corinto que iban a los tribunales, hermano? Frustrados porque yo le presté, bueno, ahí no habían dólares, ¿va? Pero le presté $2,000, no me paga. Te voy a llevar al tribunal. Y lo llevaba, hermano. Allá estaba el juez, ¿cuánto te debe? Tanto. Entonces Pablo se indignó de eso y le dijo: ¿por qué hacen eso ustedes? ¿Acaso no hay gente sabios entre ustedes? ¿No hay ancianos? ¿No hay gente espiritual? ¿No hay gente madura en la iglesia? Para que si alguien le debe algo a alguien o hay un problema entre ustedes, vayan adentro de la iglesia y sean estas cosas juzgadas adentro de la iglesia. ¿Acaso no saben ustedes, le dijo a los hermanos, que nosotros como hijos de Dios vamos a juzgar ángeles? O sea que un día nosotros nos vamos a sentar como jueces a juzgar ángeles. Entonces dice Pablo, si nosotros en un futuro vamos a juzgar ángeles, comencemos a entrenar aquí, pues. Entrenemos aquí entre los hermanos, ¿verdad? Mientras están dando hay que pararlos, ponerlos quietos y entonces obrar conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vemos estas cosas, nosotros nos damos cuenta que debemos, hermano, de ser muy cuidadosos con lo que pedimos. Esta palabra que el Señor nos está enviando, nos la está enviando porque nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que usted, hermano, es un hombre y una mujer y jóvenes y jovencitas esforzados. Yo he visto y puedo testificar de ustedes, como decía el apóstol Pablo acerca de los filipenses y también de los tesalonicenses, que eran gente de Dios, que eran gente esforzada, que eran gente generosa, que eran ellos como ustedes, gente, hermano, entregadas a Dios. Yo puedo ver eso en ustedes. Son un pueblo bendecido. Pero si esto quedó escrito en 1 Corintios 10, quedó escrito para todos, para nosotros y para muchos más. Porque la Biblia aquí nos habla muy claramente que el que esté firme, dice, mira o mire que no caiga. Amén. Vamos entonces a leer un versículo y dice el 12: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Como dice, tenga cuidado, no sea que caiga. No te confíes, no nos confiemos. Hoy es un día nuevo, hoy es un día en el cual Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, pero debemos de entregarle el corazón al Señor. Debemos, hermano, tener humildad con Dios y con nuestros hermanos. Debemos de buscar la unidad, debemos de buscar el amor, debemos de aceptar y otorgar el perdón a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que haya perdón en nuestro corazón, porque hay mucha gente que dice, sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Entonces no ha perdonado. El que perdona, se olvidó. El que perdona es aquel que dice, bueno, sí me dolió lo que me dijeron, me dolió lo que me hicieron, pero yo ya no siento nada, ahora ya no me duele. Y si de repente todavía duele un poquito ahí, decir, bueno, pero es una decisión que he tomado. Y la decisión que he tomado es vivir en paz con los demás, vivir tranquilo, tranquila yo, porque fíjese que el que perdona es el más beneficiado.
Porque el que viene y saca lo que tiene y dice, bueno, Señor, no se lo tomes en cuenta, se queda en paz. Pero el que está ahí con un rencor, el que está ahí, hermano, con una cosa, ¿quién se daña? Así mismo. Dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea que cada tentación que el diablo nos lanza, el Señor pone una vía de escape, así como dice esa puerta, ¿verdad? Exit. Un exit sign en cada tentación. Tenemos salida de escape, porque el Señor dice, no se les ha dado una tentación mayor que ustedes no puedan vencer. Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. Y dice también, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Porque luego añade, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros tenemos, hermano, copa de bendición, tenemos pan de bendición. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, es palabra del cielo. Aceptémosla en nuestro corazón y huyamos de todo aquello, hermano, que pueda atrapar tu vida y no dejarte avanzar. Seamos vencedores, seamos fieles a Dios, y Dios nos ha de prosperar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Porque la Biblia dice que el que confía en el Señor, el que teme al Señor, nada le hará falta, no tendrá necesidad de nada. Y yo quiero en esta hora orar, para que nosotros, hermano, después de haber recibido esta palabra de exhortación, esta palabra de ánimo, porque esta palabra, ¿sabe a qué ha venido? A animarnos. Porque muchos de ustedes han de decir amén, hermano, mucho de lo que usted predicó, yo no lo estoy haciendo, amén. Esto te viene a confirmar que estás siguiendo en el camino recto, y si hubiese mucho de lo que hablamos ahí, que está en tu corazón, que hay en mi corazón, pues entonces es momento que lo apartemos de nuestro corazón y decidamos caminar con Dios como Él nos lo pide. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Te voy a pedir, Obed, que por favor ministres. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo y le digas: Padre, te doy gracias por este día, el cual me has permitido abrir mis ojos. Me has dado un regalo grande. Tu palabra dice que una misericordia nueva se levantó esta mañana sobre mí. Tus bondades y tus misericordias me han rodeado, a mí, a mi familia, a los más cercanos, a mis hijos, dile, a mi esposa, a mi esposo, mis hermanos en Cristo. Nos permites estar aquí, Señor, bajo esta casa de adoración, de alabanza a ti, que nos has levantado. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros y te has acordado. Y nos has dado bendiciones que vienen de tu mano. Nos has dado alegría en nuestro corazón. Y nos has dado también, Señor, toda solución a problemas y a dificultades.
no nos has dejado. Señor, nos has dado a Cristo. Estamos ahora bautizados en Cristo Jesús.